Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se están reuniendo, que se están conectando, Señor, a este tiempo, que sea un tiempo de bendición para nuestras vidas, para nuestro ministerio, que sea una bendición de ánimo para continuar en este camino que tenemos durante nuestra vida. Padre, te quiero dar gracias por cada pastor, por cada líder que está, Señor, con nosotros hoy. Te doy gracias, maravilloso Dios, por la bendición maravillosa que nos regalas de compartir su santa palabra, de poder celebrar, Señor, contigo y con mis hermanos este estudio de Romanos para ti. Padre, también quiero darte gracias y declaro bendiciones sobre la vida del pastor Kim allá en Corea, igual para su esposa, su familia, sus padres, sus hermanos, para la iglesia donde él se congrega y sirve, Señor, que sea de gran bendición, Señor, que este día que él está empezando, nosotros estamos terminando, pero él empezando sea un día de bendición, de gloria y que vea siempre reflejado su rostro sobre su vida. Padre, te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Igualmente, Señor, te rogamos en el nombre precioso de Jesús, que tú perdones nuestros pecados, Señor, que tú perdones nuestras faltas, que perdones los pecados que hemos cometido contra ti, con los cuales te hemos ofendido, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Te rogamos con acción de gracias que tú nos limpies, nos perdones y nos permitas, como te decía hace un momento, ser dignos delante de ti, Señor, para contemplar, para compartir, contemplar tu gloria a través de tu santa palabra. Te lo rogamos, Señor, con acción de gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a ver el capítulo 5 de Romanos, versículos 1 al 11. Y queremos, pues, leer la palabra del Señor, que va a ser esta palabra nos va a servir de base. Esta palabra es nuestro telón de fondo para el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido resucitados, seremos salvados por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Hermanos, una confesión. Yo tengo una mente muy lógica.
Para mí ha sido dificultoso a veces, por ejemplo, estudiar el método inductivo, porque yo soy muy deductivo. Ese es es decir, ha sido para mí una pared difícil de sortear. Eh, pues, además de pastor, fui contador público y como contador público ejercí mucho como auditor. Y nosotros los auditores somos personas de mentes lógicas, es decir, nosotros en el caso de la evidencia, en el caso de la investigación, tomamos de un resultado final y nos regresamos a encontrar un principio. Eso se llama deducción. Soy muy deductivo. Y cuando yo llegué a la vida cristiana y empecé a estudiar, me tocó ingresar con un método de estudio totalmente diferente, que es el método inductivo, y eso me ha generado ciertos inconvenientes. Y la carta a los romanos, para mí ha sido un placer estudiarla. Ha sido como nadar en aguas conocidas, porque la carta de los romanos es una carta lógica. Y como yo soy de una mente lógica, pues estoy como pez en el agua. Es una carta, si usted se ha dado cuenta, hemos venido nosotros, cómo nos ha descrito la palabra de Dios en nuestro pasado, quiénes éramos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Mire que ese ha sido el proceso. ¿Quiénes éramos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Eso es un proceso lógico. Y diría un piloto en un avión, por favor, amárrese los cinturones, porque vamos a iniciar, creo que uno de los capítulos más hermosos que hay en la carta a los romanos. Es uno de los capítulos más alentadores, es uno de los capítulos que creo que si nosotros lo logramos entender, comprender, nuestra vida tiene que ser diferente, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra forma de ver las cosas tiene que ser muy distinta. Yo tengo un pastor que ya falleció. Él falleció en mayo del año 2019. Es un autor de Estados Unidos, mejor dicho, para no confundirme con la lengua. Y este pastor se llama Warren Wiersbe, y él tiene un libro sobre romanos que se llama Justos en Cristo. Pero para iniciar yo quiero leer dos párrafos del prefacio del libro de Romanos de Warren Wiersbe. Dice así: si estás cansado de todas las cosas que andan mal en tu vida, en la vida de otros y en este mundo, entonces la epístola de Pablo a los romanos es el libro para ti. El tema de Romanos es la justicia de Dios. En esta carta, Pablo nos muestra cómo estar bien con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Pablo también explica cómo Dios un día hará que toda la creación esté bien y aún resolverá el problema judío y traerá paz a la tierra. La epístola a los romanos no fue escrita para espectadores religiosos. Tendrás que pensar a medida que vayas estudiando esta carta, pero la recompensa valdrá tus esfuerzos. Si comprendes el libro de Romanos, tendrás la clave para comprender lo demás de la Biblia. Mejor aún, tendrás el secreto de una vida cristiana exitosa. Mire cómo se presenta o nos presenta este autor la carta a los romanos. Con ese preámbulo vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy. Y en esta presentación hemos titulado el estudio hoy de Romanos como las bendiciones de la justificación por la fe. Por eso les decía que nos amarráramos los cinturones. Hoy vamos
creo que a entrar en un tiempo de delicia, de Estaba leyendo promesas, eso. de vida, y que podemos Estaba leyendo y recrearnos en la palabra del Señor. el Entonces, estudio de King era. esta parte de Romanos de capítulo 5, del versículo 1 al 11, solamente vamos a ver 11 versículos y vamos a encontrarnos grandes bendiciones que nosotros vamos a obtener por el concepto de justificación por la fe. Y tal vez también vamos a comprender unos conceptos que tenemos en la Biblia y que a veces en nuestras iglesias, a veces en nuestras congregaciones, nosotros usamos pasajes que a veces nos llevan a usar unos términos tal vez descontextualizados de la palabra del Señor, y eso a veces nos puede traer como una cierta, digamos, discrepancia, diría yo, con relación a lo que la Biblia nos quiere enseñar. Entonces, hoy con relación a la justificación vamos a ver unos conceptos. ¿Cuáles? Que la justificación cambia todo. No solamente cambia el rumbo a donde vamos, también cambia la manera como actuamos y nos sentimos en los buenos tiempos y también en los tiempos malos. Es decir, la justificación por la fe nos va a cambiar a nosotros toda una perspectiva de vida. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar el tiempo presente, nos va a cambiar la perspectiva del tiempo pasado, pero igualmente también nos va a cambiar la perspectiva del tiempo futuro. Y también vamos a ver una perspectiva distinta de lo que son pasar por buenos tiempos y pasar por malos tiempos. Al hacer una lista de estas bendiciones, el apóstol Pablo cumple básicamente con dos propósitos. Es decir, en estos 11 versículos tenemos, primero que todo, 7 bendiciones espirituales que las voy a dejar para el final, recalcarles y la podamos nosotros como hacerlas parte de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo aquí en este momento nos quiere mostrarnos que en esas bendiciones se cumplen dos propósitos. El primer propósito, ¿cuál es? Que él explica la maravillosa experiencia de ser un creyente. Es decir, nosotros los que creemos en Cristo tenemos una maravillosa experiencia. ¿Por qué? Porque nuestra justificación no solo es una garantía del cielo, la cual es una gran bendición, sino también es la fuente de bendiciones maravillosas que gozamos aquí en la tierra. Esa es una de las cosas que la justificación por la fe nos trae. Nosotros vamos a ver que vamos a caminar hacia esa esperanza que tenemos en el cielo, pero también vamos a ver que Dios nos da la oportunidad de disfrutar de una gran bendición. ¿En dónde? Aquí, en la tierra. El segundo propósito que el apóstol Pablo quiere darle a los lectores de la carta de los Romanos tiene algo que es que la justificación es permanente. La justificación no es algo transitorio. Nosotros en una ocasión explicamos, la justificación es en un momento, se toma y no vuelve a suceder. Yo ya empiezo a vivir. A veces confundimos la justificación con la santificación. La santificación sí es un proceso y es el proceso en nuestra vida de llegar a alcanzar la estatura del Señor Jesucristo. Es decir, la santificación es un proceso donde nosotros avanzamos para alcanzar el carácter de Cristo. Pero la justificación solamente sucede en un momento. ¿Cuándo? Cuando yo creo en el Señor Jesucristo. Y en esa bendición tan maravillosa, porque eso es una bendición preciosa, es decir, inmediatamente yo creo en el Señor Jesucristo, soy justificado delante de mi Padre Celestial. Y con esa
digamos, perspectiva, es que de pronto los judíos llegaron a hacerse unas preguntas como estas. ¿Puede esta experiencia espiritual permanecer siendo que no requiere obediencia a la ley? ¿Qué acerca de las pruebas y los sufrimientos en la vida? ¿Qué acerca del juicio venidero? Cuando Dios nos declaró justos en Cristo Jesús, nos dio 7 bendiciones espirituales que nos aseguran que no nos podemos perder. Esa es una de las cosas que creo que en este momento tú tienes, y ojalá lo puedas enseñar en tu iglesia, que a través de la justificación por la fe, nosotros somos salvos por siempre. Amén. Y esa es una de las cosas bien preciosas que este apartado de Romanos nos quiere enseñar. El versículo 1, y dice el apóstol Pablo que hay 3 realidades que la justificación trae. Y esas están en el versículo 1, 2 y 3. La primera, que está en el versículo 1, es que tenemos paz con Dios. Esto no es lo mismo que la paz de Dios. Mire que son 2 conceptos. Paz de Dios y paz con Dios. Son 2 cosas que aparentemente son iguales, pero son diferentes. La paz de Dios es subjetiva, pero la paz con Dios es objetiva. Lo vamos a explicar. La paz de Dios es cuando yo estoy tranquilo, satisfecho en medio de los problemas y en medio de las presiones de la vida. Es decir, la paz de Dios es esa paz con respecto a las preocupaciones del mundo. Y eso es lo que nosotros llamamos paz subjetiva. Es decir, yo me siento tranquilo, me siento en paz, tengo la paz de Dios. Y vuelvo a repetir que aquí es donde nosotros empezamos a manejar conceptos diferentes en nuestras iglesias. Nosotros le decimos a nuestros hermanos, busque la paz de Dios, busque la paz de Dios. Pero nosotros no le decimos a nuestros hermanos, disfrute la paz con Dios. Mire que es diferente. La paz de Dios es algo subjetivo, es perdóneme la expresión, es mi sensación de bienestar o de tranquilidad frente a los problemas, frente a las presiones, frente a las preocupaciones del mundo. Eso, por eso se llama, esa es interna, es interior, por eso se llama subjetiva. Pero la paz con Dios se refiere a una cosa muy hermosa, a que ahora la enemistad entre Dios y nosotros se ha terminado. La paz con Dios es estar en una buena relación con Dios y eso es permanente. Es decir, la paz con Dios es con respecto ¿a quién? A Dios. Estar en paz con Dios es que yo estoy en paz con Él. Y por eso es objetiva y real. Ya que me sienta feliz, me sienta seguro o no me sienta seguro, o me sienta triste o me sienta preocupado. Hay una cosa importante. La paz que yo tengo es con Dios. Es decir, delante de Dios he sido ¿qué? Reconciliado. Y eso se llama una paz objetiva, una paz externa. Mire que hay una diferencia. La justificación, decíamos nosotros en la sesión anterior, ella me hace justo delante de Dios. Y vamos a ver más adelante. Dios te bendiga. ¿Qué quiere decir esto? La paz con Dios significa que antes de nuestra salvación había una guerra entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, suceden básicamente 2 cosas. ¿Qué cosa? La primera es que cuando pecas, no solamente quebrantas la ley de Dios, sino que supones que tienes el derecho, la autoridad para hacerlo. Pretende ser el rey sobre ti mismo. Ese es el gran problema de nosotros, que tenemos un reino propio, que nos creemos que somos el rey de nuestro propio reino y sobre este mundo donde yo me muevo. Esa es la primera situación. Por eso estamos en guerra con Dios o estábamos en guerra con Dios. Porque
Solamente hay un rey. Solamente hay un rey sobre nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo, que es Dios. No hay más. Por eso, cuando yo quiero usurpar el reino de Dios, entro en conflicto, entro en guerra. Y ese concepto de guerra espiritual que nosotros tratamos muchas veces es un concepto de guerra por quien manda en nuestro corazón. Pero Dios reclama su autoridad sobre las mismas cosas. Es decir, siempre que dos partes reclamen el control absoluto de algo, hay guerra. Reina en tu corazón, tú con todos tus sueños y placeres, o reina Dios sobre tu corazón. La segunda cosa que sucede es que nuestra desobediencia significa que Dios tiene un problema con nosotros. No es solo que estemos con esa enemistad con Dios. Pablo ya nos lo dijo a nosotros, que la ira de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios no es vengativa ni rencorosa. La ira de Dios es una ira legal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sentencia sobre nosotros que simplemente no puede ser ¿qué? Descartada. Y esta deuda no puede desaparecer por el poder de pensamientos positivos. Porque eso a veces le decimos a la iglesia: mira, hermano, piensa tú, llénate tu cabeza de esto, piensa, sé positivo, mire que ese problema tuyo desaparece, desaparece, desaparece. No, yo tengo que ponerme primero a cuentas con Dios. Y es por eso que no podemos simplemente volver a Dios como si de nuestra parte tuviéramos la capacidad de hacer todo lo necesario para estar en paz otra vez. Tiene que suceder, ¿qué tiene que suceder? Como lo dicen los versículos 10 y 11. Fuimos reconciliados con Él. Ya hemos recibido la reconciliación. Su ira se ha quitado. La paz con Dios no es algo que nosotros logramos. La paz con Dios es algo que logra el Señor Jesucristo por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Esa es la primera realidad que me habla el apóstol Pablo en el versículo 1. ¿Cuál? La paz con Dios. En el versículo 2a me va a hablar de algo que dice que tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y la palabra griega que se usa aquí para ese acceso es prosagoge, que tiene el sentido de acercar o presentar. Solo podemos llegar a tener una relación personal cuando nosotros nos queremos acercar a un dignatario poderoso. Y cuando nosotros queremos acercarnos a ese dignatario poderoso, necesitamos que alguien nos haga ¿qué? En un lobby. Necesitamos que alguien nos presente ante ese dignatario tan importante. Pero aquí en este caso el apóstol Pablo, nos está hablando que tener acceso a la gracia significa que se nos da una posición favorable. Y esa posición favorable es una posición desde la cual nosotros podemos desarrollar una relación personal. Mire qué hermoso es esto. Es decir, en Cristo se nos hace pasar del salón del trono real y permanecer allí. Es decir, nosotros por medio del Señor Jesucristo hemos entrado, hemos pasado, hemos sido acercados, hemos sido presentados ante Dios. Es decir, estamos en el salón del trono celestial y siempre vamos a estar ahí. Eso significa justificado por fe. Ese es uno de los beneficios espirituales. Y esto va más allá de la paz con Dios, la paz con Dios es el fin de esa enemistad que yo tenía con Él. Pero la justificación no es la mera eliminación de algo negativo, que es que mi enemistad.
tiene un algo positivo muy grande, y ese algo positivo muy grande es algo de lo que yo me tengo que apropiar. Y esa apropiación de lo que yo tengo que hacer, que es que en este momento yo tengo que entender que yo tengo una relación, una amistad con Dios. Eso significa acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque la justificación, además de que el Señor me ha declarado justo, me permite es que yo a partir de ahora pueda tener una relación con Él, pueda tener una amistad con Dios. Ya no soy enemigo de Dios, soy amigo de Dios. Por eso en la sesión anterior hablábamos de Abraham, que fue justificado ¿por qué? Por la fe. Y hablábamos que, disculpen, que fue justificado por la fe, y dice que Dios le tuvo la fe de Abraham en cuenta por justicia y lo llamó ¿qué? Amigo de Dios. Y tal vez muchos deseamos tener ese calificativo de ser amigos de Dios, pero hoy, con este versículo 2a de Romanos 5, podemos tener la garantía, la tranquilidad, la seguridad de que yo tengo hoy una relación con Dios, tengo una amistad con Dios y puedo llamarme amigo de Dios. Nosotros sabemos por la Biblia que el judío estaba separado de la presencia de Dios por el velo del templo. El judío raso no podía entrar a la presencia de Dios porque existía el velo en el templo. Y el único que podría ingresar a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Y también, y eso nos lo estaba explicando el pastor Luis Fernando San Miguel cuando hablamos del tabernáculo de Dios. Y también en el templo de Jerusalén sabemos que el gentil estaba separado por una pared en el templo, con la advertencia de que cualquier gentil que traspasara o traspasara esa pared sería muerto. Por eso se llamaba la terraza de los gentiles o la plaza de los gentiles. Había una pared que separaba. Pero cuando Cristo murió, rompió el velo, dice Lucas 23:45, y derrumbó la pared. Eso está en Efesios 2:14. En Cristo los creyentes, tanto judíos como gentiles, tenemos acceso a Dios. Efesios 2:18, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Y nos podemos hoy apropiar de esas inagotables riquezas de la gracia de Dios. Por eso ese libro de Efesios se llama Ricos en Cristo. Y nos habla de esas inagotables riquezas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. La justificación tiene que ver con nuestra posición. Les decía hace un momento, la justificación tiene que ver con nuestra posición, mientras la santificación tiene que ver con nuestro estado. Hoy somos llamados hijos de Dios. Y usted tiene que tener la tranquilidad y la seguridad que el hijo de un rey puede entrar a la presencia de su padre sin importar su apariencia. La palabra entrada aquí significa entrada al rey por los méritos de otro. Cristo, vuelvo a repetir, nos llevó a la sala del trono real. Cristo nos llevó a la sala del trono real. Cristo nos colocó en el salón del trono real. Cristo nos colocó en el salón del trono celestial. Podemos ahora ir a Dios continuamente con nuestras peticiones, con nuestros propios problemas y fracasos.
Mire la bendición tan maravillosa que tenemos. Por eso cuando hice la introducción hablaba del concepto, el prefacio del libro de Romanos de Warren Wiersbe, que él dice que si nosotros logramos entender esto, nuestra vida será diferente. Nuestra vida cristiana será distinta. Y hoy nosotros podemos entender a través de este versículo 2 que podemos nosotros estar en donde, delante de Dios, en su salón del trono real, en su salón del trono celestial, y podemos venir a Dios continuamente, todos los días, en todo momento, a traerle ¿qué? Nuestras peticiones, nuestros problemas y también nuestros fracasos, con una seguridad que Él nos escucha y que se relaciona con nosotros. Qué bendición tan grande. Es una bendición maravillosa, una bendición grandísima que tenemos mediante esta explicación que está haciendo el apóstol Pablo con relación a la justificación por la fe. Tres realidades, dice el apóstol Pablo, ya llevamos dos. La tercera tiene que ver con el versículo 2, la parte B. Tenemos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y esta es una firme que anticipación de compartir la gloria futura de Dios. El término griego con el cual se traduce la palabra al español esperanza el término es elpis. Y tal vez esa traducción al español como esperanza suena un poquito débil, porque usamos la palabra esperar para decir que queremos algo sin tener la certeza de que llegará. Tal vez llegamos a cantar una canción de Palito Ortega que decía, yo tengo fe que todo cambiará. Ese tipo de fe es una fe débil, una esperanza débil. Es ambigua. Aquí lo que se quiere, esta palabra elpis, lo que quiere significar es convicción, es certeza, esté convencido. Convénzase, créalo. La esperanza cristiana no es un deseo optimista. La esperanza cristiana es una confianza firme, convencida, llena de certeza. Y esa es la diferencia en que nosotros tenemos que empezar a marcar en nuestra vida cristiana. La razón por la cual este beneficio viene en tercer lugar es porque mientras más experimentemos nuestra paz con el Padre y nuestro privilegio de estar en el salón con Él, más deseos tenemos de verlo cara a cara. Y tanto más seguro y emocionados estaremos ante la perspectiva de la gloria y del cielo. Hermano, el cielo en sí mismo puede ser una idea abstracta y poco apetecible para las personas. Pero si nosotros llegamos a probar la paz con Dios, a probar el acceso a Dios, nos damos cuenta de lo embriagante que es tener por lo menos en nuestra lengua un par de gotas de su presencia. ¿Por qué? Porque vamos a desear, vamos a tener hambre, sed de beber de ese manantial. Y a ese deseo, a esa concentración y esa gozosa certeza del futuro se le llama ¿qué? Esperanza de la gloria. Yo hoy tengo que tener tranquilidad y estar convencido. Tengo paz con Dios, tengo acceso directo al trono de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, yo puedo empezar a vivir y querer tener y disfrutar de la gloria de Dios y del cielo. Si nos damos cuenta de estos tres beneficios o de estas tres realidades de la justificación, en estos tres tiempos verbales de nuestra salvación vamos a comprender lo que significa cada una de estas palabras. Primero, en Cristo hemos sido ¿qué?
liberado de nuestro pasado. Nuestro antiguo historial de rebelión y pecado ha sido ¿qué? Quitado y tenemos paz con Dios. Por eso cuando en la iglesia gritamos, somos libres en Cristo. Somos libres ¿de qué? De mi pasado, de mi historia. Mi historia antigua ha sido ¿qué? Borrada. Y hoy tengo ¿qué? Paz con Dios. Soy libre para estar en paz con Dios. Mire que a veces nosotros hablamos en la iglesia y gritamos, libres en Cristo, somos libres en Cristo, pero ¿de qué? Y pensamos muchas veces que somos libres y vamos a alcanzar la salvación. No, yo en la justificación ya fui declarado ¿qué? Libre. ¿De qué? De mi pecado, todo mi historial fue borrado. Y ahora tengo ¿qué? Paz con Dios. En el presente somos libres. ¿Para qué? Para disfrutar de una relación personal con Dios. Hoy soy libre para vivir ¿qué? En una relación, en este presente, en este tiempo, para disfrutar de mi relación ¿con quién? Con mi Señor. Por eso Dios le dijo a Abraham, por la fe es justificado y se llama ahora ¿qué? Amigo de Dios. Yo también tengo ese privilegio. Por lo tanto, soy libre para disfrutar de una relación personal ¿con quién? Con Dios. Y un día, en el futuro, con toda certeza, con toda la convicción, experimentaremos la libertad de vivir la vida en la presencia plena y asombrosa de la gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros a nuestra congregación le estamos diciendo, le decimos a la congregación, somos libres en Cristo, son 3 tiempos. El pasado, Dios borró. Me quitó todo mi historial de pecados, todo ese pasado negro y me puso en paz con Dios, me volvió un amigo de Dios. Y por lo tanto hoy soy libre para poder disfrutar de una relación con Dios. Igualmente soy libre para en el futuro vivir y tengo esa convicción, estoy seguro que voy a vivir mi vida en la presencia plena y asombrosa de la gloria de Dios. Amén. Hermanos, hasta aquí 2 versículos nos han degustado, nos han puesto con unas convicciones claras. Mi paz con Dios, tengo acceso directo a Dios e igualmente que soy libre para vivir en la presencia de Dios. Pero en el capítulo 5, versículo 3, aparece un tema que se llama el tema de los sufrimientos. Y yo he titulado este apartado Gozo en los sufrimientos. Y vamos a ver este tema en los versículos 3 y 4. Y vamos a entender también cómo debe ser nuestra perspectiva con relación al tema del sufrimiento. La primera es, el sufrimiento conduce a la perseverancia, dice el versículo 3. Y esta es una palabra que tiene un significado muy interesante. ¿Cuál es? Tener en mente una sola cosa. Perseverar es tener en mente una sola cosa. El sufrimiento hace que nos enfoquemos. Nos ayuda a enfocarnos en lo que es importante. El sufrimiento nos hace recordar lo que realmente es duradero. El sufrimiento nos ayuda a realinear las prioridades y hace a un lado las distracciones. El enemigo es hábil para generar en nuestro alrededor distracciones. Nosotros nos distraemos fácilmente. La función del enemigo es distraerte. Pero cuando yo estoy pasando por un sufrimiento, y vamos a ver más adelante el significado del sufrimiento,
yo lo que tengo que es enfocarme. ¿Y enfocarme en quién? En Dios. ¿Y enfocarme en qué? En las prioridades correctas. ¿Cuáles son esas prioridades correctas? Tengo paz con Dios, tengo acceso delante de Dios, delante de su trono. Soy libre en Cristo. Es decir, yo me tengo que enfocar es en Dios. Y eso me dice que se llama ¿qué? Perseverancia. Y dice el mismo versículo 4 que la perseverancia nos lleva ¿a qué? A la entereza de carácter. Lo que muchos llaman firmeza de carácter. Pero esto lo que quiere decir es un carácter probado. Es una cualidad de la confianza que surge de haber pasado por una experiencia. La perseverancia me va a decir, tú cuando tienes experiencia en algo, vas empezando a confiar, a tener confianza. Aquí la perseverancia es una cualidad de confianza. Y esta cualidad de confianza solo viene cuando se lleva a cabo algo y se cumple con el deber a pesar de cualquier cosa. En Colombia tenemos un dicho que dice, la experiencia hace al maestro. Es decir, nosotros tenemos que vivir la experiencia del sufrimiento también. Porque eso nos va a aumentar que la experiencia. Cuando yo no tengo experiencia y me voy a enfrentar a cualquier situación, me surgen varias cosas en mi vida. Una es la duda. Otra es que el temor. Otra es que la desconfianza. Cuando una persona va a presentarse por primera vez a un trabajo, va llena de dudas. ¿Será que me van a escoger? ¿Será que sí sirvo? ¿Será? Pero cuando esa persona ha pasado por varias entrevistas, ya cuando llega a la 10ª entrevista va tranquila, ha pasado por muchas experiencias y eso le ha generado confianza en él mismo. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 24. La interés de carácter es generar confianza que se gana cuando se persevera. ¿Y cuál confianza? Si decíamos que la perseverancia es enfocar, es un problema de enfoque. Cuando yo estoy pasando por pruebas, por sufrimiento, me debo enfocar ¿en quién? En Dios. Y en las prioridades correctas con Dios, que son mi paz con Dios, estoy en el trono, en el salón del trono de Dios. Dios ahí me genera libertad, me permite tener una amistad con Él. Esas son mis prioridades correctas. Y cuando yo empiezo a enfocarme en Él, voy a generar confianza. ¿En quién? En Dios. Venga lo que venga, cualquier problema, cualquier situación, he aprendido a confiar solamente en Dios. El versículo 4 también nos dice que los sufrimientos, dice que esto conduce a ¿qué? A una esperanza, que es una confianza que firme y certera en nuestra paz, en el acceso a Dios y en la gloria futura. El sufrimiento quita las fuentes rivales de confianza y esperanza, es decir, los otros lugares en los que podríamos acudir para lograr sentir que en el fondo estamos bien y que nuestro futuro está bien. Hemos hablado durante varias sesiones, cuando hablamos de idolatría, hemos hablado también a través de estas sesiones de Romanos. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿En Dios? ¿En el Creador? ¿O en la creación? Y el sufrimiento lo que nos quiere es llevar al único lugar donde encontramos la esperanza genuina y la confianza verdadera. Y ese lugar se llama Dios. Eso es lo que el Señor, dice el apóstol Pablo, que el Señor a través del sufrimiento nos lleva a ese único lugar donde nosotros encontramos que una verdadera ¿qué? Esperanza, una verdadera convicción, una verdadera confianza. Y ese único lugar se llama Dios. El sufrimiento trae
afectaciones. Pero en el versículo 5 nos dice el apóstol Pablo en Romanos que el sufrimiento nos lleva a tener confianza en el amor de Dios. Y esto es sencillamente hermoso. ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos está hablando de una cosa maravillosa. Nos está diciendo que, primero, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y tenemos que entender eso. Pero también nos dice en Romanos 5 que los que se justifican a sí mismos, eso ya lo vimos nosotros, que es en sus propias obras. Cuando yo me estoy justificando en mis propias obras, me siento inseguro del amor de Dios. Así que cuando llega el sufrimiento, inmediatamente siento que Dios me está castigando. Siento que por mis pecados Dios me está castigando. Y muchas veces nosotros llegamos a esa posición. Yo estoy pasando por esta situación porque Dios me está cobrando algo. Qué triste decirlo, no conocemos a Dios. Tenemos que tener una perspectiva del sufrimiento diferente. Y cuando mi razón por creer que Dios me ama está mal fundamentada, el sufrimiento me destroza. Porque yo siento que Dios me ama solamente cuando estoy en la buena, pero cuando estoy en la mala pienso que Dios ya no me ama. Y por lo tanto las pruebas o el tiempo que yo estoy pasando, el sufrimiento por lo que estoy pasando, me va a matar, me va a destrozar, me va a planchar. Y es cuando el sufrimiento, en lugar de acercar a una persona a Dios, esa persona se aleja de Dios. Y es cuando sufrimos que descubrimos en quién realmente estamos confiando y a quién estamos esperando. O en nosotros mismos o en Dios. Yo le doy gracias a Dios. Una vez le reitero lo que les dije a las 5 de la tarde, que yo en esta carta me he gozado porque es una carta lógica. Ella va en una melodía increscendo, va subiendo y me va haciendo descubrir permanentemente lo que yo soy. Pero también me está mostrando los brazos amorosos de Dios. Si yo estoy pasando por una situación y he aprendido a entenderlo así, es porque Dios me ama. Porque Dios me está llevando a que me acerque más a Él. Porque Dios quiere entablar una relación conmigo. En Cristo he sido justificado, he aprendido, lo he considerado y sé hoy, estoy tranquilo y tengo la seguridad de que estoy en el salón del trono de Dios. Y que puedo hablar con Dios, que puedo tener una relación con Dios, puedo confiar totalmente en Él. Y le puedo decir hoy, gracias Señor por detener mi camino. Gracias Señor por permitirme pasar por lo que estoy pasando. Porque tú has querido, Señor, que me acerque a ti en lugar de alejarme de ti. Recordemos que Dios puede usar el sufrimiento para despertar a una persona a que vea su pecado como un tipo de intervención. Ya Dios te perdonó, pero el Señor te va a llamar, te va a hacer una intervención en tu vida para llamarte, para despertarte. Por eso, en una de las epístolas del apóstol Pablo, que está en Efesios, le dice, levántate tú que duermes. El Señor necesita que nos despertemos, porque estoy dormido ¿en qué? En mis propias ¿qué? Obras. Y este tipo de intervenciones se hacen solo por amor. Dios puede tratarnos duramente si es necesario como un padre amoroso. Lo hace con un hijo que es rebelde. Todo por una profunda preocupación. Dios permite que yo pase por un sufrimiento porque Dios está preocupado por nosotros.
somos cristianos y sabemos que Dios ha puesto todo nuestro castigo sobre Cristo. Toda su ira por nosotros cayó en el corazón de Jesús y ahí fue tragada y absorbida. Esa ira ha desaparecido para siempre. Ya no le queda ira a Dios para ti ni para mí. Eres libre de ver tus sufrimientos, no como si Dios te estuviera aplastando, sino como si Dios te estuviera llevando a tener una mayor apreciación de los beneficios que gozas como su hijo justificado. Eres libre de ver el sufrimiento en el mismo momento en que estás pasando por él, no solo después. De una forma que solo la fe del evangelio produce, como algo que no toca tu gozo, por lo que perdiste en tu sufrimiento. ¿Qué perdí? Perdí mi comodidad, perdí de pronto salud, perdí riquezas, perdí posición, perdí muchas cosas. Pero eso no es la fuente de mi gozo. La fuente de mi gozo es Dios. Dice Proverbios 13:12, la esperanza que se devora es tormento del corazón. Y decíamos que nosotros en el versículo 5 íbamos a hablar del amor de Dios que ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero mientras esperamos el cumplimiento de esa esperanza, de esa convicción, de esa seguridad que estamos en el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nota cómo los primeros 3 frutos del Espíritu son experimentados. Amor, versículo 5. Gozo, versículo 2. Y paz, versículo 1. Hermanos, antes de ser salvos, Dios demostró su amor enviando a Cristo a morir por nosotros. Ahora que somos sus hijos, de seguro que nos amará más. Esa es la experiencia interna de este amor a través del Espíritu que nos sostiene cuando pasamos por tribulaciones, por momentos difíciles. Entre mayor sea nuestra experiencia interna del amor de Dios, mayor es nuestra seguridad, mayor es nuestra esperanza y poder. Por lo general, la gente con más experiencia interna de ese amor es la que es constante y disciplinada. ¿En dónde? En la oración, la meditación, el equilibrio en la vida y la obediencia. Cuando yo paso más tiempo con Dios, en esa relación con Dios, en esa experiencia interna que disfruto del amor de Dios a través del Espíritu Santo, soy un hombre de mayor oración, un hombre de mayor estudio de la palabra. Debo ser un hombre donde hay mayor equilibrio en mi vida. Las virtudes que habla el apóstol, fe, versículo 1, esperanza, versículo 2, amor, versículo 5. Ellas combinadas dan al creyente una cosa, paciencia en las pruebas de la vida. Y recuerde, la paciencia hace posible que el creyente pueda crecer ¿en qué? En su carácter. Y llegue a ser un creyente maduro. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice, puedes saber de una manera objetiva y más allá de cualquier tipo de duda que Dios nos ama, aun si nuestros sentimientos o las apariencias o las circunstancias de nuestra vida pudieran impulsarnos a quejarnos delante de Dios. Hermanos, nosotros vamos a llegar al cielo. De eso esté seguro. Vamos a ver los versículos 9 al 10. Los versículos 1 y 2 podrían dejar a alguien con la pregunta, yo sé que tengo paz y amistad con Dios ahora,
y que cuando vaya al cielo disfrutaré de la gloria de Dios. Pero, ¿cómo sé que llegaré? ¿Cómo sé que voy a permanecer firme mientras tanto? Y los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo en ellos nos asegura que la obra de Cristo para nuestra salvación no solo nos da esperanza únicamente para nuestro futuro final, sino para nuestro futuro inmediato. Se nos asegura que vamos a ser preservados como salvos durante nuestra vida y hasta el día del juicio. Eso me genera a mí hoy tranquilidad, que el Señor está cuidando de mí y me llevará a su morada celestial. El argumento del apóstol Pablo en este apartado es muy sólido. Aquí él entrelaza dos argumentos que están en estos dos versículos. Primero, es lo que nos quiere decir es lo siguiente: si Jesús aguantó la cruz y nos salvó siendo nosotros sus enemigos, versículo 10, ¿con cuánta más razón no nos mantendrá salvos ahora que somos sus amigos? Porque hemos sido justificados con su sangre. Versículo 9. Si Él fue capaz de salvarnos cuando éramos hostiles hacia Él, ¿nos va a fallar ahora que somos sus amigos? Son como las preguntas o la retórica que usa el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, si no te abandonó cuando estabas en guerra con Él, ¿qué podrías hacer ahora para que te abandonara cuando estás en paz con Él? El versículo 9 habla de la ira de Dios, pero esa ira de Dios se refiere a la ira futura de Dios en el día del juicio, puesto que para los cristianos, ya lo dijimos, la ira de Dios ya ha sido apartada de nosotros. Sí, hermanos. Y nos sigue diciendo el apóstol. Además, si Jesús logró nuestra salvación cuando estaba muerto, ¿con cuánta más razón Él nos guardará salvos ahora que está vivo? Hasta el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo trata el tema de si la salvación se pierde o no se pierde de una manera más profunda. Él va a explicarlo allá. Pero acá el apóstol está respondiendo una pregunta de manera indirecta. Y en la respuesta a esa pregunta nos está diciendo que es inconcebible que Cristo falle en salvarnos hasta el final. Por eso en Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Grábate esto, hermano, hoy. El Dios que nos trajo a la fe nos mantendrá en nuestra fe. El Dios que nos abrió el cielo se asegurará de que lleguemos allá. De eso esté 100% seguro. Y ya vamos a entrar en la parte final de nuestra disertación. Y hablamos de un concepto que es el gozo. Y a la iglesia le decimos, por nada estén afanosos, sino siempre estén ¿qué? Gozosos. Y vamos hoy a entender un poquito más el concepto del gozo. ¿Por qué debo estar gozoso? ¿Cuál es decir, qué es lo que me implica estar gozoso? No decirle a la iglesia, oiga hermano, usted por cualquier circunstancia, por cualquier momento que usted esté pasando, debe mantenerse gozoso. No se queje, gócese, decir, sonría. No. Estamos equivocados. El gozo de que habla la Biblia es el gozo de la justificación. ¿Por qué yo debo vivir gozoso? Porque he sido justificado. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos hacia adelante. En estos tres primeros 10 versículos del capítulo 5 de Romanos,
se nos presenta una maravillosa serie de beneficios o de bendiciones que la justificación nos provee. ¿Qué nos produce o qué produce en nosotros cuando conocemos los frutos presentes y futuros de la justificación? ¿Qué produce? ¿Qué se debe producir? Cuando usted es conocedor de estas bendiciones o de estos beneficios que trae la justificación, ¿qué debe producir eso en nosotros? Tanto para el tiempo presente como para el tiempo futuro. Y está en el versículo 11. Dice, nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación con Dios. Por eso debo estar, ¿qué? Gozoso. Por eso me debo llenar de ¿qué? De gozo. Y aquí es algo importante. El gozo es el gran distintivo de una persona justificada. La persona que verdaderamente se ha apropiado de la justificación vive por siempre gozosa. El gozo es exclusivo para el cristianismo, porque no depende de nuestras circunstancias ni de nuestro desempeño. Es decir, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a cualquier cosa que no sea Dios y buscamos ahí la felicidad, ya lo hemos sabido, ya lo hemos aprendido, nos desilusionamos. Tarde o temprano nos damos cuenta de que no somos tan felices o que nuestra felicidad es muy frágil e insegura y que eso nunca nos puede satisfacer verdadera y permanentemente. Así que llegamos a clamar y lo decimos y lo hemos dicho y otras personas, no sé si usted lo ha dicho, pero yo tal vez sí lo he dicho. Nunca más le daré mi corazón a eso otra vez. Pero, ¿qué hacemos entonces? Vamos y buscamos algo más y nos sentimos defraudados una vez más o perdemos la esperanza de encontrar la felicidad y nos aislamos de tal manera que no podemos disfrutar de nada en absoluto. Al fin de cuentas, sin el Evangelio, o adoramos los placeres del mundo o nos aislamos completamente de ellos. El Evangelio nos da a Dios y Dios nos cambia. El famoso teólogo, predicador Agustín de Hipona dijo en una oración: nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Podemos encontrar gozo en conocerlo a Él y conocer la paz y la comunión con Él, incluso si perdemos otras cosas que apreciamos. Podemos mirar adelante con una certeza que inquebrantable hacia nuestro hogar de gloria. Podemos degustar un anticipo de Él cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Para qué? Para darnos el conocimiento subjetivo del amor de Dios por nosotros. Entonces, es entonces y solamente entonces, con nuestros corazones descansando en Cristo, mientras nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, que somos capaces de gozar todo el bien de este mundo sin tener desilusiones ni aislarnos del mundo, porque tenemos nuestra mente, nuestro corazón enfocado ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que, ¿cómo tenemos este gozo? Por medio de conocer, experimentar
y meditar en la doctrina de la justificación por fe. Recuerde que la que me da a mí el gozo de vivir la vida es que soy justificado por fe. Y por lo tanto este gozo, el entenderlo, experimentarlo, conocerlo, meditar en él y amar las verdades que hay en estos 11 versículos de Romanos 5, yo puedo obtener este gozo. Y mientras que yo más profundamente entienda lo que tengo, quién soy y dónde estoy, es porque simplemente he entendido que he sido justificado mediante la fe. Eso me llama a mí ¿qué? Identidad. Y nos vamos a ¿qué? Ahora a alegrar en la esperanza certera de estar ¿con quién? Con Dios. Me voy a gozar ¿en dónde? En el sufrimiento, y me voy a alegrar ¿con quién? Con Dios. Hoy yo tengo la seguridad y la certeza que Dios está conmigo y yo estoy con Él. Por lo tanto, cualquier cosa, sufrimiento, dolor, pena, lo que venga, me gozaré porque Dios me está acercando a Él. Y me voy a alegrar con Él. Y eso es lo que me da a mí el gozo de la justificación. ¿Cuáles son las señales del gozo? ¿Cuáles son las señales de que te estás gozando con Dios? La primera señal es que tu mente está profundamente satisfecha con la doctrina de la justificación por fe. Es decir, te alegras en ella, estudiándola y compartiendo con otras personas de la justificación por fe. Por eso les decía al principio, cuando iniciamos esta reunión a las 5 de la tarde, ojalá esto tú lo puedas enseñar en tu iglesia, enseñarlo en tus hermanos, que tú esta doctrina de la justificación por fe la puedas compartir con otras personas. Segundo, solo piensas en tu pasado en términos de lo que es. Ya fue, ya pasó. No dices, ¿qué lío hice? Más bien clamas, soy un cristiano. A pesar de mis profundos defectos, a pesar de mi historia, a pesar de todo mi pasado, hoy lo único que yo puedo decir es que soy un cristiano, que soy justificado por la fe. Una tercera señal del gozo es cuando descubres en ti un nuevo y sorprendente defecto en tu carácter. ¿Pero qué? O descubres un miedo, una falta de dominio propio. Pero esto no te hace dudar del amor de Dios. Hermano, yo quiero decirte algo hoy en esta tarde. Nadie en esta tierra te puede acusar ni condenar, porque en Cristo has sido declarado justo. Nadie puede venir a enrostrarme a mí mi pasado, porque como dijimos, Dios eso ya lo borró. Nadie puede llegar a crear en mi mente una duda, a crear en mi mente un miedo, un temor por mis defectos, porque yo tengo el amor de Dios. Más bien eso me tiene que hacer sentir más cerca de Dios y su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios por ti y por mí se vuelve aún más preciosa. Y eso me hace sentir y me hace llenar ¿de qué? De gozo. Una cuarta señal del gozo también tiene que ver con mi conciencia. Cuando mi conciencia me acusa y me dice, ¿cómo puede Dios amarte después de lo que has hecho? Entonces no trato de responder haciendo referencia a mi desempeño. Dicho de otro modo, no digo, tuve un mal día, me estoy justificando, o estaba presionado, me estaba justificando. Más bien digo algo como, aún si no hubiera hecho esto, mi bondad no me hubiera hecho aceptable a la vista de Dios. Jesús murió por mí
y su sangre puede cubrir 1000 mundos llenos de personas 1000 veces peores que yo. Una de las cosas más difíciles que nosotros manejamos en nuestra vida, ¿cuál es? Cuando nos enfrentamos a la crítica, al rechazo. No vamos a decir, no voy a decir en eso. Es injusto que me estén criticando. Es injusto que nadie me escuche. Es injusto que nadie me vea. Es injusto que nadie me aplauda. No, 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 ya no, eso no. Eso para mí está por basura, dijo el apóstol Pablo. Más bien, ¿qué debo hacer? Me gozo en silencio, con pensamientos tales como, bueno, realmente soy un pecador, mucho peor de lo que ellos imaginan. Pero bien puede el acusador rugir con estruendo los pecados que he cometido. Los conozco todos y miles más. Mas el Señor, mi Dios, no conoce ninguno. Que digan lo que digan, a mí eso ya no me interesa. Solamente lo único que tengo seguridad en este día es que Dios está conmigo y Dios no conoce ninguno de mis defectos hoy, porque el Señor me los borró. Y una sexta señal de que me gozo con Dios es cuando me enfrento a la muerte. Lo voy a hacer ¿cómo? Con serenidad. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con mi amigo que me está esperando. Hermanos, quiero hacer aquí un resumen de las 7 bendiciones espirituales de la justificación en Cristo Jesús por fe. 7 bendiciones espirituales. La primera es que tengo paz con Dios, Romanos 5:1. Segunda, tengo acceso a Dios, versículo 2a. Tercera, esperanza gloriosa, versículo 2b. Cuarta, tengo un carácter cristiano, versículos 3 y 4. Quinta bendición, el amor de Dios ha sido derramado sobre mi corazón, versículos 5 al 8. Sexta bendición, soy salvo de la ira venidera. Yo ya eso no le tengo que temer. Versículos 9 al 10. Y gozosos por siempre, gozosos porque soy justificado en Cristo Jesús. Amén. Versículo 11. Yo creo que tienes un regalo maravilloso en esta tarde. Creo que tienes un maná, un deleite en la palabra de Dios. Por eso le decía, apriétate el cinturón porque vas a volar. Y vamos en un crescendo de todas las bendiciones que el Señor me da. Y yo con eso tengo que vivir como yo, tengo que ser feliz. Tengo que estar gozoso delante de Dios. Pero el Señor tiene más todavía. El Señor te quiere regalar más en esta tarde. El Señor te quiere decir, mira, te voy más, te voy a dar otro regalo más. Te va a hablar de la seguridad de la salvación. Ya no pongas más en duda tu salvación. Dile a tu iglesia que son salvos por siempre salvos. ¿Por qué? Porque la seguridad de salvación para el creyente se presenta como descansando en 3 seguras columnas. ¿Cuáles son esas columnas donde descansa nuestra salvación? La primera se llama la justificación por fe, versículos 1 al 5. La segunda columna es el amor de Dios, versículos del 6 al 8. Y la tercera columna es la posición que tenemos en Cristo Jesús, versículos del 9 al 10. Este capítulo 5 de Romanos es
en estos primeros 11 versículos nos está dando a nosotros una ilustración de lo que es vivir una verdadera vida cristiana. Nos está dando ¿qué? El abrebocas de cómo vivir una verdadera vida cristiana. Hoy el Señor, a través de su palabra, nos está enseñando todos los regalos que tiene para nosotros, las bendiciones que nos ha regalado por medio de ¿qué? De una doctrina que se llama la justificación por la fe. Y esa justificación se llama la justicia de Dios. Y nos asegura el Señor. Es que el Señor nos asegura, una vez creíste en Cristo, ya eres salvo, porque te he justificado. Hoy estás en paz con Dios. Hoy estás delante de la sala donde está el trono de Dios y te puedes comunicar con Dios. Tienes una relación con Dios. Hoy ha sido derramado el amor de Dios sobre tu corazón por medio del Espíritu Santo y tengo una posición en Cristo. Mi posición en Cristo es que soy justo delante de Dios. Estoy al lado del Padre, por eso el Señor Jesucristo nos dijo, si verdaderamente me amas, guarda mi palabra. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Y todo lo que quieras pedir al Padre en mi nombre, pídelo. Y mi Padre lo hará. Pero tengo que entender esto. Yo tengo hoy una nueva posición en Cristo. Hoy tengo una nueva relación con Dios. Hoy tengo una posición con Dios. ¿Una posición de qué? De amistad. ¿Una posición de qué? De amigo con Dios. Hoy puedo venir delante de Dios y decirle, Dios, mira el problema que tengo. Mira la situación por la que estoy pasando. Mira por lo que estoy viviendo. Con una convicción, con una seguridad única, que Dios me está escuchando. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios les regale un resto de miércoles muy feliz. Y mi oración sigue siendo la misma, que el Espíritu Santo hoy coloque esta palabra en tu corazón, que tú la puedas vivir, disfrutar, pero lo más importante, que la puedas compartir con tu iglesia. Hoy podemos decirle a nuestra membresía en la iglesia, descanse, descanse, enfócate en Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer por ti. Lo que viene son regalos de Dios para tu vida. Hoy acércate a Dios de una manera diferente. Permíteme orar para terminar. Pastor Kim, muchas gracias por la oportunidad que me da de poder compartir este tiempo con mis hermanos. A ustedes, hermanos, gracias por estar conmigo también disfrutando de este maná, de este pan que yo me he gozado hoy. Me lo he gozado, lo he disfrutado. Y gracias por acompañarme en este banquete. Gracias por estar conmigo acá en esta tarde. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga grandemente con gratitud todo lo que ustedes han hecho de acompañarme por esa bondad de ustedes. Que Dios los bendiga y permíteme orar para despedirnos. Padre Celestial, te adoro, te glorifico en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la bendición maravillosa que me has regalado. Hoy, Señor, me has permitido expresarte lo que me has enseñado durante todos estos días, todo lo que me ha llevado a aprender de ti y a gozarme en ti y a descansar en ti.
Yo te ruego, Señor maravilloso, por cada uno de mis hermanos, por cada pastor, por cada líder, Señor, que ellos también puedan llegar a descansar en estas 3 columnas que tú nos regalas en esta tarde. Saber, Señor, que tenemos una amistad contigo, que somos amigos tuyos, que podemos caminar delante de ti. Señor, bendice a mis hermanos con tu presencia. Bendice al pastor Kim, bendice a su familia allá en Corea, bendice a la iglesia de Corea, bendice a las iglesias de cada uno de mis consiervos, Señor. Llénala de tu presencia y que esas congregaciones caminen delante de ti con la frente en alto, tranquilos, gozosos, seguros, Señor, de que tu amor está en nuestro corazón y que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros y que tú nos llevas, como decimos nosotros en nuestros templos, de victoria en victoria, porque tú estás con nosotros. Te alabo y te glorifico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, Pastor Luis Eduardo. Muchas gracias. Dios le bendiga también. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Un abrazo para todos. Dios bendiga. Bendiciones. Bendiciones.